Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Y en este día seguimos con el Salmo 38 y vamos a detenernos en el versículo 7 porque el salmista David, en este salmo, recordando su vivencia del peor momento de su vida, cuando pecó gravemente, dice: porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estaba reconociendo él la situación en que se encontraba en ese momento. Se encontraba en una situación emocional, física y espiritual tremenda. Y eso es lo que sucede, la causa del pecado. Recordemos que la causa más conocida de dolor que vivió David a causa de su pecado fue cuando el hijo que tuvo con Betsabé murió. Él amaba a ese hijo, sin embargo, murió. Era el hijo del pecado. Y estuvo sufriendo, y de tal manera que estuvo angustiado durante todo el tiempo. Cuenta el libro Samuel, cuenta cómo cuando David perdió a su hijo, le avisaron que su hijo estaba muerto, dejó de ayunar, se lavó, se vistió. O sea que denotaba que la angustia que él había tenido durante todo el tiempo de enfermedad de su hijo lo estaba debilitando. Era su debilidad. Y aquí lo dice: sus lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Hay momentos tremendos de angustia en la vida de los seres humanos, y tal vez tú lo hayas experimentado, y si no, en algún momento podrás experimentarlo, donde la angustia produce un dolor y una aflicción y una debilidad física, porque lo dice en el mismo Salmo 38, pero en el versículo 8 dice: estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Eso es lo que, cuando se vive una angustia profunda, estamos hablando de las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado nos hacen vivir angustias profundas. ¿Por qué? El pecado trae consecuencias. Las consecuencias del pecado traen dolor, traen aflicción, traen rupturas familiares, matrimoniales, traen dolor, traen enfermedad, muchas cosas traen como consecuencia del pecado. Por eso David en el Salmo 32 decía: mientras callé, y hablaba del dolor de sus huesos mientras estuvo callado. Y hay muchas veces que soportamos ese dolor callado, afligido. Y aquí también habla de debilitado, ese dolor. Hay dolores que debilitan, significa que quitan fuerza. Y lo peor es cuando quitan la fuerza anímica, quitan la fuerza espiritual. Por eso hay mucha gente que dice: no puedo más, no tengo más fuerzas. Pero cuando nos ponemos y nos volvemos a las manos de Dios, Dios dice que Dios da fuerzas nuevas
al que no tiene ninguna. Cuando dice eso es porque hay momentos donde perdemos las fuerzas. No somos ningún superhéroe. No hay nadie que en algún momento de su vida no haya sentido que ha perdido las fuerzas. Nadie es un superhéroe que todo lo puede. Superman tenía su kriptonita y cada uno de nosotros tenemos nuestros momentos y nuestras cosas que nos debilitan. Y aquí la debilidad venía por causa de lo que él había vivido. Estoy debilitado, molido en gran manera. No era una debilidad, no era un cansancio, no era un dolorcito, en gran manera. Y dice, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Hay momentos donde nos toca llorar, y llorar con gemidos, llorar con dolor, llorar amargamente, llorar. Sí, lamentablemente, en algunas culturas hemos aprendido a llorar de una manera, ¿cómo puedo decir?, falsa. Hay culturas donde se creía que si no había gente que llorase, o mucha gente que llorase bien por un muerto, este muerto no iba a descansar. Entonces se contrataban las plañideras o las lloronas. Entonces, y la gente aprendió a llorar, y hay gente que aprendió a manipular a otro con el llanto. Los niños que aprenden o desean manipular a sus padres con el llanto. Son cosas que suele suceder. Entonces se desvirtúa. Pero el verdadero llanto, el que sale de un corazón que está viviendo una conmoción tremenda en su alma, ese corazón gime, llora de una manera profunda. Y lo bueno sería que ese llanto no sea solamente por el dolor de lo que uno está viviendo, sino que sea por el dolor de haberle fallado a Dios. Sí. El que encubre su pecado no prosperará, dice la Biblia, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando confesamos nuestros pecados, generalmente tiene que venir con un llanto. Generalmente, un quebranto en nuestro corazón, profundo, no ficticio, no de plañidera, sino de un quebranto, porque digamos, tenemos que entender que le fallamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, en ese llanto profundo con quebranto, con un corazón contrito y humillado, a ese corazón el Señor dice en su palabra que Él no lo desecha. Desecha el altivo, al soberbio, al orgulloso, aquel que ha pecado y sigue como si nada en su orgullo. Sí, porque Dios sabe de antemano nuestra debilidad. A Dios no le pilla de sorpresa tu debilidad, si te conoce mejor que tú mismo. Sin embargo, lo que Dios, y tenemos el ejemplo de David, como cuando David se arrepintió de verdad de corazón, Dios lo restauró. Pagó sus consecuencias David, sí, pero Dios lo restauró. Y siguió siendo el dulce cantor de Israel. Cuando nos arrepentimos genuinamente y de verdad, Dios extiende su gracia y su bondad sobre nuestras vidas. Porque Él no está buscando
corazones perfectos. Está buscando corazones que se dejen perfeccionar por Él y que humildemente vayan ante Él y le digan: Señor, como decía, he pecado contra el cielo y contra ti. Así lo decía el hijo pródigo a su padre. Que podamos decirle de esa manera y arrepentirnos con un corazón contrito y humillado ante Dios. Adoramos, Señor Jesús. Alza tus manos a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo.
ti, Señor, el único que es digno de recibir todo el honor y toda la adoración. Y seguimos con este Salmo 38, ya en el versículo 9, donde David le dice a Dios: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Estaba confesando su debilidad delante de Dios. Estamos hablando del rey David, un guerrero. Estamos hablando del rey David que, siendo un jovencito cuidando las ovejas de su padre, él se enfrentaba al oso y al león y los vencía. Estamos hablando de ese David que cuando escuchó a Goliat dijo: ¿quién es este incircunciso para venir a afrentar a los ejércitos del Dios viviente? Y fue y le cortó la cabeza. Estamos hablando de ese David que en este momento estaba delante de Dios reconociendo que no tenía más fuerza, reconociendo que no tenía más ánimo, que no tenía más vigor físico. Como cuántas veces decimos: ya no tengo más fuerzas para seguir, no tengo más ánimo para pelear, no tengo más fuerza para levantarme. Son los momentos que nos toca vivir en la vida. A Elías, un hombre de fe, en un momento tuvo un momento que podríamos decir de depresión, y se fue y se escondió en una cueva y se dejó morir. Son las cosas que nos pasan. Muchas veces se predica que siempre que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, que tenemos fuerza, que el Espíritu Santo está con nosotros. Y son textos bíblicos genuinos y verdaderos, pero no nos debemos olvidar de nuestra naturaleza humana y nuestra debilidad. Y hay momentos que Dios permite que aflore esa nuestra debilidad, para que nos demos cuenta cuánto dependemos de Dios y no de nuestras fuerzas y nuestras capacidades. El apóstol Pablo lo dejó registrado tan bonito en 2 Corintios capítulo 4, cuando dice que Dios puso toda esta excelencia en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. O sea que no tenemos nada en qué gloriarnos. Si algo hace el Señor, lo hace Él por medio de estos vasos de barro, ni siquiera de madera, ni siquiera de plata, ni de hierro, ni de cobre, y mucho menos de oro. Vasos de barro. El mismo barro con el cual Dios formó a Adán. Sí, así Dios utiliza esos vasos de barro para que siempre quede constancia. Siempre. Cuanto más te use Dios, cuanto más victorias te dé Dios, recuerda, y si no, Dios se encargará de dejar constancia de que es Él y no tú, Él y no nosotros. Por eso, David, que había tenido tantas y tantas victorias, tremendo guerrero, sin embargo, vivió esta su gran debilidad.